días a todos. Hoy es viernes, día 14 de octubre. Como todos los viernes, hago siempre una invitación a mirar a la cruz de Cristo, esa cruz donde está clavado el amor de Dios, el amor más grande, el amor que no ha regateado, el amor que se ha entregado plenamente, el amor que no pasa nunca, que vence siempre, el amor de Jesucristo, el amor de la cruz. Agarrémonos fuertemente a la cruz y con la cruz de Cristo venceremos. Con la cruz de Cristo todo se nos hará poco. Así que mirar a la cruz, contemplarla, alabarle y seguirle con la cruz que Él ha permitido en nuestra vida, física, moral, espiritual, de toda índole. Caminemos con la cruz de Cristo y será nuestra salvación y creceremos espiritualmente, creceremos por fuera, por dentro, mejor dicho, y se notará por fuera. Os lo digo yo, de verdad. Y también es el día en que la Iglesia, especialmente como día penitencial, pues subraya y invita al sacramento de la confesión, de la conversión, de la penitencia. Un día precioso, ¿no? Pues para acercarse al Señor, ¿no? Y quererle profundamente. Y además poner con toda humildad pues nuestras miserias, nuestros pecados delante de Él. No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo, y nos restaura y nos hace nuevos. Decía que también que hoy viernes pues seguimos la lectura continua del Evangelio. El Evangelio que toca hoy es Lucas 12, 1 al 7. Ante la gente que se agolpa a su alrededor, Jesús hace una serie de recomendaciones. Que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. La levadura hace fermentar toda la masa, puede ser buena como en el pan y en la repostería, y entonces todo queda beneficiado. Pero si es mala, todo quedará corrompido. También dice que la verdad siempre acabará por saberse, por eso lo que digas al oído o en el sótano se pregonará en la azotea, o al menos Dios siempre la conoce. También que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que les puede pasar no es la muerte corporal, hasta el martirio, porque en ese caso el premio de Dios será grande, sino la muerte espiritual, el que alguien nos incite a la apostasía, porque entonces sí que es la ruina definitiva. Y por último, el motivo de tener confianza y no dejarse dominar por el miedo es que Dios se preocupa de cada uno de nosotros, mucho más que de los pájaros y hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Ni de uno solo se olvida Dios. Tenemos que ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra imitación de Cristo. A medida que vayamos leyendo día tras día la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo mucho que hay que transformar todavía en nuestra vida. Podría ser que en nuestro caso también pudiera existir esa levadura de la hipocresía que infecciona todo lo que decimos y hacemos. Para otros, el fermento maligno puede ser la vanidad o la sensualidad o el materialismo o el odio. Estas actitudes interiores pueden estropear nuestra relación con los demás, nuestra paz interior y nuestra oración. Lo que tenemos que atacar es la raíz de todo, la levadura interior. Si en nuestro ordenador hay un virus, ya podemos hacer lo posible por extirparlo, porque de lo contrario destruirá todos nuestros archivos. Por el contrario, nosotros mismos deberíamos ser buen fermento e ir contagiando a otros la mentalidad cristiana, la esperanza, la paz,
la amabilidad, el buen humor. Todos somos levadura, buena o mala. Nuestra vida no deja indiferentes a los que nos rodean. Influye en bien o en mal. En vez de dejarnos inspirar por la levadura sensual y materialista de este mundo, los cristianos debemos mantener nuestra identidad con valentía y además influir en los demás. En vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría, si es que no va de acuerdo con el Evangelio de Jesús, debemos ser minoría decidida y eficaz, que da testimonio profético de los valores en los que creemos. ¿Que habrá dificultades? Lo sabemos. Jesús ya nos lo avisa y nos da también la motivación para no perder los ánimos. Dios no se olvida de nosotros, como cuida de las aves y las flores, y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cómo va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir en cristiano y por ayudar a los demás? Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pues ni de uno solo se olvida Dios. Es la audacia que se nos pide, la audacia evangélica. La valentía es una de las características del cristiano. ¿Cuántas empresas difíciles, imposibles a los ojos de los hombres, han emprendido y siguen emprendiendo los santos? Pienso en los misioneros que parten llenos de celo por el anuncio del Evangelio, en los religiosos que levantan hospitales, residencias o casas de acogidas, en los párrocos que idean nuevas formas de hacer presente a Cristo en sus barrios, en los jóvenes que se deciden a formar una familia cristiana cuando todo está en contra. No tengáis miedo, nos repite hoy Jesús, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. La audacia es un signo de fe y esperanza de quien confía en su Padre y se sabe enviado por Él, amado por Él, querido por Él. Y eso somos todos y cada uno de nosotros. Hoy la Iglesia, en este día 14 de octubre, viernes, celebra la memoria de San Calixto I, Papa y mártir. La fuente biográfica principal de San Calixto nos la ofrece San Hipólito. Como se trata de un escrito de un adversario del Papa, ello hace suponer legítimamente que las noticias sobre Calixto eran más o menos ensombrecidas. A pesar de ello, no podemos calificarlas sin más de inexactas. Calixto, cristiano, fue esclavo de su correligionario Carpóforo en la segunda mitad del siglo II. Su dueño le confió un capital destinado a la beneficencia, que perdió Calixto en unas operaciones de banca que no tuvieron éxito. Una vez libre de la pena correspondiente que estaba cumpliendo, fue condenado de nuevo, esta vez por haber perturbado en sábado la paz de una sinagoga. El castigo fue duro. Se le desterró a las minas de Cerdeña, de donde le liberó a él y a otros confesores de la fe la emperatriz Marcia, que era cristiana. Calixto pasó a Antium, donde vivió de la caridad de la Iglesia. Muerto San Víctor, el nuevo Papa, San Ceferino, introdujo a Calixto en el clero romano y le confió el cementerio que actualmente lleva el nombre de San Calixto. En el año 218, muerto Ceferino, obtuvo Calixto la sede romana, que gobernó durante 5 años, pero una parte del clero de Roma eligió posteriormente a Hipólito, hombre de prestigio, enemigo de Calixto, en cuestiones doctrinales. Con esto se motivó un cisma que duró hasta el año 253. Como papa, Calixto tuvo que intervenir en cuestiones dogmáticas y morales. En la querella trinitaria se mantuvo en la línea tradicional y condenó tanto a los monarquianos como a los abelianos,
pero lo hizo más con autoridad eclesiástica que como teólogo. En las controversias de orden moral, siguió unos caminos de indulgencia y de comprensión, enseñando que todos los pecados son susceptibles de perdón y que la disparidad social puede ser un impedimento matrimonial civil, pero no eclesiástico. Calisto murió en el año 222, probablemente el 14 de octubre. La Depositio Martyrium, así como la memoria en el Trastevere Justa Calistum, abogan por la historicidad de su martirio. Este, sin embargo, no deja de ofrecer alguna dificultad desde el punto de vista crítico histórico, puesto que en tiempos del emperador Alejandro Severo no sufrió la Iglesia ninguna persecución sangrienta, por lo menos de una manera declarada. ¿Cómo, pues, explicar el martirio, que por otra parte parece certificado por buenas fuentes? Se ha pensado quizá que fue víctima de una escaramuza entre paganos y cristianos. Según las actas del martirio, ciertamente fabulosas, pero no del todo despreciables por lo que se refieren al contenido histórico, ya que recogen algunas tradiciones. Calisto había sido asesinado en su domicilio, en el Trastevere, allí donde existe ahora su iglesia titular, no lejos del cementerio de Calepodi, cerca de la Vía Aurelia, cementerio en el cual fue enterrado de conformidad con lo que expresan los martirologios antiguos y unos recientes descubrimientos arqueológicos de 1960. Esto aclara quizá el hecho de que el cuerpo del mártir no fue enterrado en el cementerio de su nombre, que administró personalmente y donde fueron colocados los cuerpos de los demás pontífices romanos del siglo III. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Calixto I, Papa y mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.